computador. Listo. Ok. Muy bien. Muy buenas tardes. Empezamos con nuestro primer taller de los 3 talleres que vamos a tener. 4 talleres en realidad. Este primer taller la vamos a dedicar a la parte de la formulación. Es decir, cómo generamos la idea de proyecto, ¿no? En nuestro segundo taller, cuya reunión nos vamos a poner de acuerdo hoy la fecha, vamos a hablar sobre la gestión del proyecto, cómo se gestiona el proyecto, y en la tercer taller vamos a hablar de la evaluación. Esos 3 talleres nos va a permitir luego ya llenar con contundencia las fichas del FONDEP. Entonces, la idea es hacerlo con tiempo, ¿no? Por eso hemos empezado desde ahora. El concurso se convoca posiblemente a mediados de julio, que se va a tener las inscripciones hasta finales de septiembre o de agosto, veremos. Y la idea es que durante este tiempo podamos agrupar evidencias, agrupar documentos y anexos que permiten dar solidez a la propuesta, ¿no? Ya sea iniciativa o ya sea proyecto de innovación. Entonces, en FONDEP lo que se premia son las innovaciones institucionales. Entonces, son innovaciones que tienen que ser de la escuela, ¿no? No personales, ¿no? Porque la ley no le permite, digamos, trabajar con personas en específico, sino con escuelas. Y entonces, hoy día, voy ahora sí a compartir, vamos a, digamos, a reflexionar y aprender todos cómo se desarrolla la formulación del proyecto, la idea de cero, ¿no? Es decir, ya, ok, yo quiero participar, yo tengo muchos proyectos, muchas ideas, pero quiero que me ayude, por favor, cómo lo formulo, ¿no? Es decir, cómo voy planteando la idea de proyecto, ¿no? Ok, para ello vamos a trabajar con una primera estrategia que se llama la triangulación STEM. La triangulación STEM, que es parte de una metodología, que es una metodología INNO, nos permite plantear con solidez y consistencia, sobre todo esa palabra es clave, consistencia, el proyecto. Cuando hablamos de consistencia, es, digamos, es poner en enganche, digamos, en conexión, 3 aspectos fundamentales. La primera es los propósitos, el objetivo del proyecto. Segundo, el cómo lo vas a hacer y el por qué lo estás haciendo. Entonces, esas 3 preguntas del qué, del cómo y por qué son claves para el desarrollo de una idea de proyecto de innovación, que pareciera fácil de plantearse, lo difícil es desarrollarla, ¿no? Entonces, cuando vamos estableciendo el proyecto, lo primero que ustedes ahora se tienen que plantear para revisarlo en el próximo taller, ¿no? Es básicamente, ¿qué? ¿No? La pregunta ¿qué? Pero como estamos en proyecto y nuestro marco de currículum, ¿verdad? Tiene un enfoque, ¿no? Entonces, nuestra pregunta ¿qué? Está relacionado a qué competencia. ¿A qué competencia del currículum voy a mejorar, desarrollar con mis estudiantes? O sea, ¿qué competencia? La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ok? Si yo soy un director y no voy a hacer necesariamente una innovación de corte pedagógico, sino que voy a hacer una innovación de corte de gestión, es decir, innovación de gestión, porque también hay una categoría en el concurso, no me voy a preguntar, pues, qué competencia, ¿no? Si yo soy un director y lo que quiero es organizar a mis docentes, ¿no? Y entonces yo me tengo que preguntar qué desempeños del marco del buen docente voy a desarrollar, ¿no? Entonces, lo primero, ¿ok? ¿Qué desempeños, ¿no? Ustedes saben, el marco del buen desempeño docente tiene un grupo de desempeños y competencias que caracteriza al docente ideal desde la escuela que queremos, ¿verdad? Si por el otro lado dices, no, profesor, yo quiero hacer más bien una innovación
comunitaria, ¿no? Que es más social, ¿no? Que no está anclado solo a lo pedagógico, ni solo a la formación y acompañamiento del docente, sino que voy a movilizar a toda la comunidad, ¿no? Voy a movilizar a toda la comunidad. Y entonces ahí, ¿no? Lo que tenemos que preguntarnos es qué, y acá viene la complejidad, ¿no? Es qué elementos o factores, como quieren llamarlos, ¿no? De la comunidad, ¿no? Disculpen, de la comunidad, ¿no? Vamos a mejorar, ¿no? De la comunidad vamos a mejorar para impactar en la calidad, perdón, gato, ya está, en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces es más largo, ¿no? ¿Qué factores? ¿Qué elementos? Vamos a poner en singular, ¿ya? ¿Qué elemento o qué factor? Puede ser qué servicio, ¿no? En fin, cualquiera de estos vectores que nos permite, ok, yo voy a mejorar esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a mejorar, ¿no? Para impactar en la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos por cada uno, ¿ya? Por ejemplo, si me dicen, profesor, no, yo quiero centrarme en lo pedagógico, es decir, me voy a anclar en el currículum. Tengo 31 competencias ahí. Entonces, esas 31 competencias digamos, es un insumo inicial, un habilitador para pensar mi idea de proyecto. Si yo, por ejemplo, digo, en las casas de mis alumnos no hay mucha conectividad. Sin embargo, tienen casas grandes, patios grandes, tienen campo. Entonces voy a hacer un laboratorio en sus casas, ¿no? Voy a hacer un laboratorio en sus casas. Por ejemplo, la cocina se va a convertir en un laboratorio químico, un microbiológico, ¿verdad? Entonces voy a hacer que ellos sean científicos analizando la comida, las verduras, los sarros, ¿no? Y la humedad de la cocina, y cómo esto se relaciona a la alimentación, a la vida saludable. Eso quiero hacer. Ah, interesante. Entonces la pregunta es, con eso que estás pensando hacer, ¿qué competencia quieres desarrollar? ¿No? ¿Qué competencia quieres desarrollar? ¿No? Entonces ahí estamos hablando, ¿no? De, básicamente, de la primera pregunta inicial, ¿no? ¿Qué competencia? ¿Ya? Si por el otro lado dice, no, profesor, en mi colegio, yo soy director o directora, mis profesores tienen su pequeña comunidad de aprendizaje, su trabajo colegiado. Y entonces estamos pensando un sistema de autoaprendizaje, como un MOOC, ¿no? Que permiten que todos podamos colgar nuestras evidencias y reflexiones como un observatorio interno que vamos a tener. Y entonces quiero eso implantarlo como una cultura de trabajo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, entonces la pregunta sería, entonces, ¿qué, qué, perdón, qué, qué desempeños del marco de buen directivo vas a movilizar? La parte de planificación, la parte del aprendizaje, de la enseñanza, o la parte comunitaria, ¿qué es lo que tú vas a desarrollar, ¿no? O la parte profesional, tienes que incidir. Si por el contrario, dices, no, en mi comunidad pues hay una pequeña movilización por los contagios del COVID, queremos hacer ejercicio ciudadano y hacer campañas y apoyar a los padres con mis chicos, pero por la pandemia no podemos hacer nada, entonces por lo menos en las casas cada uno van a poner sus carteles, van a hacer volantes y además van a hacer videos para difundirlos entre los celulares, para sensibilizar el cuidado. Entonces tú lo que estás haciendo es mejorar el cuidado de la vida, ¿no? Los de bioseguridad de la comunidad a través de tu intervención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás mejorando en el ciudadano? Es su capacidad de informarse de los riesgos que se corre para
los riesgos que se corre si es que no nos cuidamos. Pero esa reflexión lo van a hacer los estudiantes, ¿no? Y aquí dice, ok, pero con esa experiencia son muchas competencias que vas a movilizar. Como es comunitario, las competencias se movilizan, ¿no? Muchas, ¿no? Entonces ya vamos a ver eso para la priorización. Entonces hay disculpen, tres entradas, ¿no? Tres entradas para iniciar ideas de nuestro proyecto, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, yo nunca he llevado proyectos, ¿no? Entonces, para mí es un poco complicado, ¿no? Yo quisiera, básicamente, iniciar con lo pedagógico, que ya estoy más acostumbrado, además que es más necesario. Entonces, si es en el caso de competencia, ¿no? Que es en el caso de competencia, que es la mayoría de los proyectos, y además que son los proyectos que normalmente ganan porque tienen que ver con el desarrollo de las competencias de los estudiantes, ¿no? Aquí es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de competencia necesitamos priorizar, ¿no? Necesitamos priorizar. Es decir, no podemos desarrollar todas las competencias a la vez, las 31, ¿no? Y el desarrollo de las competencias es complicado, no es fácil, porque esto requiere movilizar muchas cosas, ¿no? Es tan holístico que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué competencias vamos a desarrollar. No vamos a desarrollar todas las competencias, ¿verdad? Pero sí voy a hacer una priorización de las competencias. Y entonces ahí, colegas, existen lo que se llaman las competencias impactadas y de soporte. Hay una competencia que lo vamos a llamar competencia, perdón, no está escribiendo, allá. Competencia, vamos a hacer un cuadrito, ¿ya? Un cuadro. Okay. A ver, un cuadrito. Y ya está, aquí. Listo. Entonces, la competencia, en primer lugar, vamos a hablar de la competencia priorizada, ¿no? Competencia priorizada, perdón. Tenemos la competencia impactada. Y tenemos la competencia de soporte, ¿no? Son tres niveles de movilización de la competencia en una experiencia de aprendizaje. En la experiencia de aprendizaje se movilizan muchas habilidades, actitudes y competencias, pero una en especial tiene mayor énfasis según la característica de nuestros proyectos y característica de la experiencia, ¿no? Entonces, esa que se mueve, que se dinamiza con más fuerza, se llama la competencia priorizada. ¿Cuál es la diferencia entre una competencia priorizada y una competencia impactada, por ejemplo? Esa competencia priorizada, vamos a trabajar las evidencias de aprendizaje. Eso lo vamos a ver en el tercer taller, ¿ya? ¿Qué cosa es una evidencia de aprendizaje? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con la competencia priorizada? Demostrar evidencias de aprendizaje. ¿Ok? Esto es muy importante, ¿ya? Cada evidencia de la competencia es complicada, ¿no? No es fácil, porque cada competencia tiene un conjunto de capacidades y cada estudiante tiene una característica muy particular de cómo mostrar el desarrollo de cada una de estas capacidades. Es decir, si tenemos una competencia con 4 capacidades y tenemos, ¿no? 4 y tenemos 10 niños, tienes 40 evidencias de aprendizaje más o menos, eso también las puedes priorizar para demostrar si realmente se está desarrollando la competencia. Por eso se prioriza, pero imagínense si vamos tratando con 4 competencias, ¿no? Sumamos todas las capacidades por la cantidad de niños y ahora en semipresencial o virtual es una locura. En el papel se puede hacer, pero en lo real el desarrollo de cada competencia no es fácil.
Para ello necesitamos un cartel de evidencias y las rúbricas, que son muy importantes, y las vamos a ver en el tercer taller, ¿no? Rúbricas que nos permite hacer una lectura de cómo se están desarrollando la competencia en mi idea de proyecto. Pero también tenemos estas competencias que se llaman las competencias impactadas. Y las competencias impactadas tiene que ver con estas competencias que no vamos a trabajar evidencias de aprendizaje porque no nos da la fuerza, o en todo caso, esa impactada podría estar, sus evidencias están dentro de las otras, pero sí las voy a observar. Las voy a observar. Es decir, no voy a evidenciar, pero la voy a observar. Y por eso que vamos a cotejar. Desde mi percepción, desde lo que yo creo, voy anotando en mi cotejo cómo se están desarrollando las competencias. A diferencia de la priorizada, que lo que no se está trabajando la observación solamente, sino que a partir de la explicación que hace el estudiante de lo que logró, yo voy evidenciando el aprendizaje. Pero en cambio, en la competencia impactada, yo no le voy a pedir a mi estudiante necesariamente que puedan explicarme, no, sino que en la actuación yo les voy a mirar si esto tiene deficiencias o están avanzadas, qué sé yo, ¿no? Y en el soporte, que son las competencias de soporte, ¿ok? Las vamos a reflexionar, ¿no? Es decir, reflexionar porque son competencias que siempre están. Y en el diálogo con los colegas, con los padres, reflexionamos cómo se está dando esta competencia, ¿no? ¿Ok? Normalmente se hace pues con un libro de campo, ¿no? Con un cuaderno de campo esto, ¿no? Voy anotando algunas alertas, ¿no? De esa competencia que es mi competencia de soporte. ¿Cuáles son las competencias de soporte? Por ejemplo, matemática, toda resolución de problemas, ¿no? Manejo de datos, por ejemplo, la lectura, ¿verdad? La escritura son competencias de soporte. ¿Por qué? Porque esas competencias se movilizan en todo proyecto. No hay manera que un proyecto no movilice el manejo de datos, la lectura y la escritura. Tiene que estar, se tiene que movilizar. Pero si vamos a suponer que los niños, los estudiantes de secundaria no tienen, digamos, desarrollado, no están mostrando esas competencias que tienen todavía internamente sobre la lectura. Hay problemas con la lectura. Entonces, si es así, esa competencia, ese problema es muy evidente, a eso llamamos demanda del estudiante, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es que esa competencia de soporte, que siempre está en el proyecto, puede convertirse en una competencia priorizada. ¿Para qué? Para evidenciar aprendizaje de cada una de sus capacidades, ¿no? Ok, vamos a dar un ejemplo para comprender mejor este cuadro. Vamos a suponer que el profesor dice, profesor, voy a hacer el museo familiar. Esto me va a permitir reforzar muchísimo la identidad de cada uno de mis estudiantes. Y además lo pueden trabajar en casa. Entonces vamos a hacer un museo. Uno de mis estudiantes va a ser el museo de la ropa, o sea, ropa antigua de los abuelos, cómo se vestían, qué ropa han guardado, qué sé yo. Otros van a hacer el de la comida, qué se comía antes, cómo se preparaba. Otros van a hacer de la danza, qué sé yo, pero van a ser museos de familia, no van a averiguar en internet o libros cómo, sino que van a desarrollar museos de familia. Ok. Y entonces, la identidad, digamos, ¿no? Perdón, la autonomía por el cual los estudiantes van a desarrollar la experiencia es la competencia priorizada, ¿no? Aprendo, gestiono mis aprendizajes de manera autónoma, o puede ser la identidad, ¿no? La identidad se identifica, ¿no? Se siente orgulloso de su identidad también, ¿no? En fin. Pero puede ser, profesor, con el museo yo quiero que gestionen proyectos. Ah, o sea, se va a convertir en un proyecto eso, sí. Ok, entonces esa es tu competencia priorizada. Otro profesor podría ser, no, profesor, yo quiero trabajar con ellos toda la parte de interpretaciones históricas, ¿no? Porque cada momento del museo me va a permitir interpretar en espacio y tiempo lo que significa en su historia general.
Otro profesor podría decir, no, yo voy a hacer, aprecia el arte, esa competencia me interesa porque vamos a trabajar todo el museo vinculado al arte. Muy bien, esa decisión la toman ustedes y ahí ustedes deciden que es una competencia priorizada. Pero vamos a suponer que el profesor decide por una competencia que aprecia el arte, ¿no? Y entonces dice, profesor, ya, mi competencia priorizada es aprecia el arte. ¿Cómo lo va a hacer con el museo? Muy bien. Entonces, pero ¿sabe qué, profesor? Para eso les voy a hacer que investiguen, y entonces, pero no, esa va a ser mi competencia impactada. Es decir, a través de la indagación, que es una competencia, yo voy a desarrollar la competencia priorizada, ¿no? Entonces, mi segunda competencia impactada es la indagación. ¿Por qué? Porque al hacer el museo, ¿no? Van a apreciar el arte, y es algo que voy a evidenciar, pero para eso también voy a movilizar la indagación. Van a averiguar, van a entrevistar, etcétera, etcétera, ¿no? A la familia, entonces van a indagar. Y yo voy a cotejar si lo han hecho bien según las capacidades que tiene esa competencia. Pero en el proyecto, profesor, yo voy a pedir que me presenten por escrito o si no por dibujo en el caso de inicial y que me cuentan cómo lo han hecho. Entonces ahí está comunicación, ¿no? O sea, lee, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ya tengo, ¿no? Mi primera competencia priorizada. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí. Ok. Ya, muy bien, aquí tenemos. Entonces aquí estamos. Vamos a poner acá ejemplo, ¿no? Entonces el ejemplo, por ejemplo, aprecia el arte, ¿no? Es una competencia de prioridad. Indaga y escribe. Ya está. Ese es mi cuadro, mi cartel de competencias de mi proyecto o de mi experiencia de aprendizaje. Esta voy a evidenciarla. Esta la voy a observar, voy a tener un cotejo. Y esta lo voy a reflexionar con un cuadro de campo. ¿Qué cosas son los anexos que van demostrando la evaluación formativa, por ejemplo? Uno de los anexos es este de acá. Por ejemplo, yo puedo colgar en el concurso mi cartel de competencia, que es este de acá, explicada, y mi rúbrica, ¿no? Y también puedo poner el cotejo, mis tablas de cotejo y mis cuadernos de campo, que son básicamente el cómo has realizado el desarrollo del proyecto. Ok. Entonces, la primera cuestión, digamos, para yo tener mi idea de proyecto es básicamente definir qué competencias del currículum voy a desarrollar con mi idea de proyecto. Vamos a empezar con eso, porque estas dos es más compleja, pero si yo no he trabajado nunca proyectos, nos vamos a complicar. No es la única manera de iniciar un proyecto, obviamente, podría ser un proyecto tecnológico, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Podría ser un proyecto productivo, pero lo que se enfoca FONDEP y el ministerio es el currículo, es decir, proyectos que van desarrollando las competencias del currículo. Ahí está la prioridad. Y entonces, lo primero que van a mostrarme ustedes en el próximo taller es este cartel. ¿Qué competencias están priorizadas? Pero eso lo van a hacer desarrollando la segunda pregunta. Entonces, vamos a ver acá, vamos a ir con la segunda pregunta. Ok. Y en esta segunda pregunta es clave desarrollar cómo lo voy a hacer, cómo vamos a desarrollar la competencia priorizada, ¿no? ¿Qué competencia? Esta, pues, ¿no? Aprecia el arte, ¿no? Ok. Y entonces, aquí, cuando yo ya planteo la estrategia, la actividad, lo que debo asegurar en este cómo, ¿no? Lo voy a poner en rojo, en este cómo, ¿no? Es qué prototipo voy a utilizar para desarrollar la competencia priorizada. ¿Cómo vamos a desarrollar la competencia priorizada? Ok, dice profesor, ok, ya me queda claro de la competencia, tengo que elegir una, claro, y tengo que elegir en la medida que esté muy relacionado al cómo,
Claro que sí, ¿no? Al common, ¿no? Y entonces ahí vamos a trabajar con un cuadro STEM, ¿no? Este cuadro STEM me permite darle lo que Fondep llama el espíritu creativo, lo diferente, el agregado valor a tu experiencia. Si yo acá, por ejemplo, muy bien, voy a hacer aprecia el arte a través, mi prototipo va a ser el museo familiar, ¿no? Para ese museo familiar, ¿no? Voy a priorizar básicamente estas competencias, esta competencia, ¿ok? Muy bien, ok. Pero para que ese museo familiar se convierta en algo innovador, que esté sobre el enfoque STEAM, por ejemplo, yo voy a trabajar con una pequeña tabla. Ya que está. El STEAM tiene sus iniciales, STEAM, así se lee, STEAM. Ahí está, STEM, ¿no? Unos dicen STEM, otros dicen STEAM, ¿no? El STEAM es una metodología que se ya utiliza hace muchos años, pero básicamente en educación hace 4 años en el mundo. En América Latina está entrando con mucho miedo todavía, pero es un enfoque muy innovador que se utiliza ahora para innovación. ¿Qué es el STEAM? El STEAM es una metodología que te dice que tienes que combinar 5 disciplinas en tu prototipo. El museo familiar es mi prototipo. Algunos le llaman estrategia, ok, sino que estrategia queda muy chico, pero ya, vamos a quedarnos con estrategia. Es decir, que tu estrategia de museo familiar tiene que movilizar 5 disciplinas, si no, se convierte en una tarea. Por ejemplo, un profesor ayer me decía, profesor, yo he planteado un proyecto que es la hora de la lectura, ¿no? La hora de la lectura. Y he ganado un concurso con esto de la hora de la lectura. Yo le digo, pero eso no es innovador. Me parece bien sacrificado, pero no es una innovación. Porque ¿qué hace el estudiante? Bueno, el profesor, el estudiante, él elige solito el libro que quiere leer, se echa de manera placentera y empieza a leer. Ya, pero ¿qué competencia desarrolla ahí? Ya le voy diciendo, ¿no? ¿Qué competencia? No, profesor, solamente era un espacio de amor por la lectura. Ya, pero ¿qué competencia? Tendría que ser lee la competencia. Así, profesor, ya. Sí, justamente yo hago esto porque yo soy de comunicación y entonces voy evaluando la competencia lee. Ah, entonces vamos a trabajar con con las capacidades de la competencia, ¿no? Y las capacidades de competencia que tiene que ser con obtiene, analiza y todo eso, ¿no? Relaciona, evalúa, todas esas capacidades de la competencia tiene que movilizarse, ¿no? No solamente es lee, ¿no? No solamente es que se lee, no, eso no es innovador, ni tampoco pedagógico, porque solamente leer, no, no. Y entonces, a ver, ¿qué nos dice esa competencia? Que el estudiante tiene que obtener, inferenciar, aplicar, evaluar más o menos, ¿no? Si no mal recuerdo. Pero eso lo va a hacer no solo leyendo. Leer es importante, pero hay que movilizar 5 disciplinas para que esa lectura se convierta en una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y no una tarea a cumplir, porque hacer tareas, hacer actividades no es una experiencia de aprendizaje. Es como si yo conociera a alguna señorita, ¿no? Y entonces nos dan un guión para hablar, ¿no? Tú vas a decirle esto, tú le vas a contestar esto. Eso para mí no es una relación. Estoy cumpliendo un guión. Pero si yo me encuentro y espontáneamente me siento muy feliz conversando con la persona y va saliendo, ¿no? De pronto, ¿no? Algunas ideas espontáneas, entonces estoy viviendo una experiencia. Entonces la idea no es que tú le mandas a leer, sino que ese proceso tiene que ser más íntegro para que el estudiante pueda movilizar todas, activar muchas competencias. Y para eso está el STEAM. El STEAM significa, digamos, son las iniciales de 5 disciplinas, ¿no? Ya lo sabemos por cultura general, ¿verdad? La primera, la S, aquí la S, tiene que ver con ciencia.
De inglés science, ¿no? Science. En inglés esto, ¿no? Ciencia, science. La segunda, la T, tiene que ver con tecnología, ¿no? Todo tipo de tecnología, no solamente tecnología informática, ¿no? Sino tecnología, ¿no? La tercera tiene que ver con ingeniería, ¿no? Y luego el arte, ¿no? El arte. Hasta hace 2 años el arte no era parte del STEAM, pero luego los científicos se dieron cuenta que sin arte no se puede ayudar a la comprensión del hecho. Uno puede hacer robots, brazos robóticos, puede generar biohuertos científicos, pero si eso no lo hace con belleza, con filosofía, de nada sirve, ¿no? Porque se convierte en un proyecto utilitario, ¿no? Pero el arte le da un sentido más humano a las cosas, y por eso que se inserta el arte en el STEAM, ¿no? Y luego viene la matemática, ¿no? Matemática. Ok. Y entonces, colegas, a ver, ¿qué queremos decir? Que movilizando estas 5, yo voy a hacer que este museo familiar, que es mi estrategia, se convierta en algo innovador. ¿Qué van a hacer? Van a investigar, ¿no? Van a sistematizar, ¿no? ¿Ok? ¿Qué cosa van a investigar y sistematizar? Bueno, los elementos que le va a permitir hacer el museo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el chico que ha decidido hacer de ropa, va a interesar qué ropa, va a ir a las tiendas, va a averiguar, va a investigar cómo era la ropa de los abuelos, bisabuelos, van a investigar. Y van a utilizar la tecnología. Si tienen la posibilidad, tienen celular, hay apps muy fáciles y también en el laptop que puedan ellos, ¿qué hacer? Van a diseñar, vamos a ponerlo, más que eso, ¿no? Van a procesar información en una tabla de datos, por ejemplo, ¿no? En una tabla de datos. Y la ingeniería tiene que ver con las estructuras, el modelamiento. Y aquí van a modelar, ¿no? Su escenario para el museo familiar. Y lo va a hacer en una mesa, va a hacer sus escenarios, ¿no? Van a modelar, van a estructurar, van a construir algo. Y en el arte, la temática debe ser el arte, pues, ¿no? O, en todo caso, lo pueden presentar de una manera creativa, ¿no? Y ahí en arte lo que vamos a decir, van a diseñar su concepto visual, ¿no? Concepto visual del museo. Eso es muy importante. Hay una competencia del futuro, una competencia que no está en el currículo necesariamente, pero está implícita, ¿no? Que es el concepto, la competencia visual, la capacidad que uno tiene para, a través del gráfico, demostrar algunas ideas, compartir algunas ideas. Hoy estamos en la época de la pantalla, y sé que la pantalla maneja mucho la conceptualización visual, ¿no? Y entonces los chicos tienen que aprender a conceptuar visualmente, hacer una infografía, gráfico, metodología, flechas, qué sé yo, que vayan explicando la lógica de su museo, ¿no? Y luego la matemática, donde se va a manejar datos, tanto lo que tiene que ver con la fecha, las proyecciones, ¿no? Las estadísticas para acompañar al museo. No lo sé, pues, por ejemplo, podría ser que en el cartón que acompaña la ropa de hace 50 años, podrían decir que el 30% de las mujeres se cree, según el testimonio del señor Juan, utilizaban ese tipo de ropa. O sea, los datos, el manejo de datos, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí, tengo mi competencia priorizada, tengo mi competencia impactada y mi competencia de soporte. Y ahora, este museo familiar, que es mi prototipo, me va a ayudar a movilizar estas disciplinas de esta manera. Entonces aquí ya me da unas luces de cómo voy a desarrollar, y se lo vamos a ver en la gestión, en el próximo taller, pero cómo lo voy a desarrollar.
¿Ok? Luego tenemos una tercera pregunta. Y esa tercera pregunta, ¿no? Tiene que ver con, aquí está, la tercera pregunta. Esa tercera pregunta, ¿no? Aquí está. Responde a una pregunta clave. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué implemento este proyecto? ¿Por qué? Tiene que haber un ¿por qué? ¿No? Porque justamente esto nos ayuda, ¿no? A darle sentido y pertinencia al proyecto. Y para eso también vamos a trabajar con un pequeño cuadro. Entonces, este pequeño cuadro. ¿Ok? Este pequeño cuadro que voy a insertarle una tabla. Perdón, y ahora sí. Insertar una tabla. Ahí está. Okay. Y entonces, tenemos acá, ¿por qué implemento este proyecto? ¿Ah? ¿Cuál es la necesidad? Y aquí lo que tenemos que identificar el problema exógeno del proyecto. ¿Por qué digo exógeno? Porque una innovación no está exógeno, ¿no? No está centrado en el problema del estudiante, ojo, ¿ah? Sino está centrado en el problema que rodea al estudiante. La lógica del enfoque por competencia es que todos tenemos competencias innatas, nacemos con eso. No es que no tenga la competencia, no es que no podemos, podemos, todos somos inigualables, o sea, somos sabios, somos genios, todos podemos llegar a ese nivel. Por alguna razón, alguien nos ha dicho que no, porque no has estudiado, obviamente, porque por X razones, entonces tú no te la crees. Pero los chicos que están en la escuela, todos tienen el potencial. Pero hay algo que le impide. El autoritarismo, la falta de condiciones, qué sé yo, hay muchos factores que le impiden mostrar sus competencias, ¿no? Y entonces, esa cosa que le impide, ¿no? Ya sea para mostrar lo valioso que es cada uno de los chicos, ese es el problema exógeno, ¿no? Y luego podríamos decir problema exógeno, por ejemplo, que, mira, aprecia el arte, museo familiar, entonces yo voy diciendo aquí, ¿no? La comunidad no valora las expresiones artísticas e históricas. Se han olvidado, nadie lo recoge, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Nadie lo recoge, está perdiendo, están muriendo los sabios de la comunidad con el COVID. Alguien los tiene que recoger, valorar. Entonces, estamos centrando en el problema exógeno, no el endógeno. No somos médicos, no somos pedagogos. O sea, no es que yo, a este chico que le falta leer, yo le voy a enseñar a leer. Nadie enseña a leer. Uno puede orientar, desafiar, dar condiciones, herramientas, pero no enseñamos. Aprenden a leer cada uno y el proceso de lectura es complejo. Es una conexión entre el cerebro, el sentido del hablar, la inferencia, la visión, la imaginación. No somos máquinas, ¿no? Y entonces, igual, no vamos a enseñar a que se inspiren artísticamente o que crean, eso nos enseña, ¿no? Eso es parte innata de cada uno y hay muchas formas como lo hacemos. Algunos de manera visual, algunos de manera matemática, algunas más convivencia, etcétera. Hay muchas maneras, pero las mostramos. Y entonces, es muy importante por eso centrarnos en el problema exógeno, porque ese problema exógeno es justamente lo que no permite que estos desafíos que tenemos todos no se desarrollen, ¿no? Dije, profesor, a mí me han dicho siempre que en el proyecto yo tengo que empezar diciendo que el 90% de los estudiantes no comprenden lo que leen, no tienen hábito por la lectura, no se aburren. Si empiezas así, ya no es una innovación. Ya no es una innovación, ¿no? Entonces, porque la innovación no parte de lo negativo, no parte de las falencias o carencias del estudiante. La innovación parte del potencial del estudiante. Si yo empezaría diciendo, mi proyecto tiene que ver con aprovechar la creatividad y el trabajo y el espíritu que tiene el estudiante de esta riqueza que tiene la comunidad en su historia. Entonces estoy partiendo de un potencial. Pero el problema es que no lo valoro, ¿no?
Pero como no todo es bueno, también tenemos que identificar el potencial, ¿no? El potencial, ¿sí? Entonces, este potencial, ¿no? Que nos permite, ¿ya? Este potencial que nos permite identificar, ¿no? Recursos, ¿no? Recursos, ¿no? En todo nivel, ¿no? Espacios, ¿no? Para mejorar o para potenciar, ¿no? Nuestra estrategia. Para potenciar nuestra estrategia. ¿Ok? Ya, excelente, ¿no? Entonces ahí estamos. ¿Sí? Problema exógeno, el potencial. Algunos profesores me dicen, profesor, pero me falta esa parte. Yo tengo ya mi prototipo, tengo mi brazo robótico, tengo mi biobot, ya lo tengo, ya tengo mi estrategia y además ya sé qué competencia, pero cuando voy a la parte de por qué lo estoy haciendo, no puedo identificar los problemas. Y entonces ahí, colegas, es muy fácil porque el currículum ya te da los problemas más urgentes que debemos resolver, que son 7, pero no están procesadas como problemas, sino están planteadas como enfoques, los 7 enfoques del currículum, ¿no? ¿No es acaso que diariamente las mujeres están siendo maltratadas, excluidas, ¿no? Ese es un problema y por eso que en el currículo está el enfoque de género. En esta pandemia hemos dado cuenta que los más pobres han sufrido más porque no tienen conectividad, no tienen derecho a una educación digna. Por eso está el enfoque de derecho. Es decir, cada uno de esos enfoques me permiten a mí dar la pertinencia de mi proyecto. Es decir, yo voy a aportar en el desarrollo, perdón, en la solución de estos problemas de país desde mi proyecto. ¿Ok? Y ahí está el enfoque E y B, por ejemplo. Y ese es el enfoque que se relaciona con este ejemplo. El enfoque E y B, porque va a manejar sus saberes, sus tradiciones, porque se están olvidando, ¿no? Se están olvidando. Entonces, con estas 3 preguntas, el qué, el por qué y el cómo, lo que voy haciendo es consistenciar mi idea de proyecto. Hasta aquí tenemos la idea de proyecto. Ya tengo clara la competencia, ya tengo claro mi prototipo, este es prototipo, ¿ya? Ya tengo claro esta parte del por qué, ¿no? Y entonces, si tengo eso, esto para que no confundir, lo voy a borrar, ¿ya? Porque eso no lo vamos a hacer, ¿ya? Salvo que algunos quieren hacerlo, me lo dicen, pero por ahora está. Un ratito. Ok. Si este es, ahí está. Esa es mi competencia priorizada. Este es mi prototipo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear el objetivo. El objetivo general del proyecto. Uno ya sabe que tiene idea proyecto que va a desarrollar, como dice, oh, ya tengo la idea, ya se me prendió el foco, es cuando plantea el objetivo. El objetivo sintetiza, ¿no? El objetivo sintetiza básicamente la idea del proyecto, ¿no? La idea del proyecto. Ok. Entonces, ahí estamos, tenemos, ok, muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, y aquí es el qué más el cómo, como mínimo. También puede estar, si usted quiere, dónde, ¿no? Con quiénes, cuándo, ¿no? El objetivo general del proyecto puede tener solo el qué y el cómo, que es un objetivo bien reducido, ¿no? Bien conciso, pero también podemos añadir. Vamos a un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo acá. Y ya está. Ya, vamos a ver acá. Dice, desarrollar, ¿no? Con cualquier verbo, desarrollar, promover. ¿Qué cosa? La competencia, ¿no? No voy a poner tal cual, pues si no sería muy tosco. Desarrollar el aprecio
del arte, ya, ok, ahí está la competencia, está implícita, ¿no? A través de museo familiar, ¿no? Familiar artístico. Ahí está. Este es un objetivo donde estoy combinando, ¿no? El qué. ¿Cuál es el qué? Este es el qué. Y a través de el cómo, el museo familiar. Es el cómo. Ese de acá. Yo quiero hacer esto, profe, pero más completo, me parece muy cortito. Ya, bueno, ¿no? Es que nos desesperamos, ¿no? Queremos llenar las hojas, ¿no? No sé por qué, ¿no? Tenemos ese vicio de querer hacer mucha letra. Muy bien, hagamos letra entonces. Dice, desarrollar el aprecio del arte en estudiantes del quinto año a través del museo familiar, a través del museo lineal en la comunidad de La Pampa. Ahí está. ¿Qué cosa he utilizado? ¿Dónde, quiénes y cuándo? ¿No? ¿Cuándo falta? Pampa, ¿no? Pampa en el segundo semestre del 2021. Si quiero ahí, ¿no? Si quiero, también puedo añadir el para qué. Es muy raro, ¿ya? Pero algunos lo hacen. No hay problema. Lo pueden hacer. No es que esté mal. Pero para el jurado, lo importante es que esté ahí el cómo. El qué y el cómo. Eso le interesa al jurado. Para decir si hay o no consistencia en tu idea de proyecto. ¿Ok? Tu idea de proyecto, no veo el qué y el cómo, ya, acá, para influir en la identidad comunal, ¿no? ¿Qué sé yo, no? El que estoy añadiendo ahí, el para qué, ¿no? El para qué, que es este de acá, ¿ya? Ok. Pero basta con esto, desarrollar la presión arte a través del Museo Familiar, ya lo tengo. Parece sencillo, pero este es un proceso de construcción. Primero, ¿qué hice? Encontrar la competencia priorizada, plantearme, y segundo, prototipar una estrategia. Y a partir de eso me sale el objetivo general. Ahora, ¿qué evalúa FONDEP en esta primera parte que ellos llaman intencionalidad? Hay un criterio del FONDEP, en los siguientes criterios, que se llama la intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad? Esta es la intencionalidad. Este objetivo es la intencionalidad. Primer criterio. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos la intencionalidad. Para el jurado tiene una rúbrica de evaluación. ¿Qué hacen? ¿Qué le dicen al jurado? Tiene que usted identificar si realmente es un proyecto que tiene una intencionalidad seria. Es decir, que sabe qué competencia movilizar, pero también sabe cómo lo va a hacer y que está planteado en el objetivo. Luego hay un criterio que el FONDEP habla de creatividad. Dice creatividad, ¿no? La creatividad tiene que ver con generar nuevos ecosistemas, ¿verdad? Y ese nuevo ecosistemas está aquí. Está aquí, ¿no? Está aquí. Está aquí con la explicación del estímulo. Ya tengo mis ideas. Y otro, para esta parte, que solamente estamos viendo la primera parte, ¿no? Los dos primeros ítems. Y otro criterio tiene que ver con la pertinencia. Es pertinente porque responde a los problemas, a la situación, a la demanda de la comunidad, pero es pertinente porque recoge el potencial, ¿no? Entonces, aquí hay tres criterios ya. Este gráficos, estos cuadros, para que tú, no, con eso no se llena el formulario, ¿no? Del anexo de FONDEP. Esto es para que ustedes ordenen sus ideas de proyecto. La siguiente taller, a mí me gustaría tener triángulos, así como estamos viendo ahora. Esto los voy a enviar como ejemplo, ¿no? Ustedes digan, profesor, ya, esta es la competencia que voy a trabajar, este es mi prototipo, este es mi problema exógeno potencial, y lo vamos corrigiendo. Y entonces el otro taller, lo que vamos a hacer es cómo se implementa, porque es solamente la idea del proyecto todavía.
Entonces, en otro taller vamos a ver cómo se implementa, qué elementos debo tomar en cuenta, qué pasos, ¿no? Ok. Muy bien, colegas. Esto es la primera parte y a ver, tenemos algunos minutos para las preguntas. Adelante. ¿Habrá algunas preguntas? Profesor, sí, yo quería preguntarle, le he entendido todo, pero en cuanto al problema exógeno, Ujú. no me quedó tan claro porque dijo usted de que no tenía que ser algo negativo. En Ajá. el caso de primaria, por ejemplo, hemos estado, ¿no?, viendo la necesidad de esto de la comprensión lectora, hemos estado pensando aplicar algunas estrategias Ujú, y no sé, en el problema exógeno, ujú. no podría ir ahí los estudiantes del nivel primaria, no comprenden lecturas, ¿no? Me No. imagino que no puede ir, ¿no? Por lo que usted ha No, lo dicho. ponen, claro, pero ya no es un proyecto de innovación, pues no, desde mi Claro. punto de vista, sino es una estrategia didáctica, Ujú. ¿ya? Aquí la Y idea en es, ese caso, ¿cómo ¿cómo iría? podría de repente? La pregunta, profesora, ahí es ¿por qué no comprenden? ¿Por qué Eso sí. cree usted que no comprenden? Sí Bueno, comprenden, no, sí comprenden. Lo que pasa es que hay muchas maneras de comprender. No lo pueden verbalizar, no lo pueden inferir, pero lo comprenden en el fondo. Los bebitos recién nacidos comprenden la situación de la que los rodea. Tienen miedo, manipulan, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué no comprenden? ¿Cuál es el problema? Y no ahí, sé, de repente por el uso de estrategias, ¿no? por ahí puede ser. Las estrategias son muy autoritarias, son muy conductistas. Puede ser. Ujú. No hay espacios para la Convencionales. lectura, no hay espacios para la lectura. ¿Cómo va a leer si en la casa no hay ni un libro? Si el papá no Mm, lee, si la mamá no lee, todo el día están con la tele, la tablet, o sea, entonces no es que no comprenden. Por supuesto que no comprenden, pero ellos no quieren mostrar esa capacidad, esa competencia. Ahora, se puede hacer, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? sí. Un ejemplo bien, cuando estaba haciendo la investigación, porque tengo 20 años investigando esto, ¿no? Entonces, y yo he agarrado ahí, por ejemplo, yo explico así a los especialistas, ¿no? En el ministerio, en donde cuando me preguntan. Una profesora se había planteado justamente la comprensión, ¿ya? Como, ¿no? Comprensión de textos. Y la profesora planteó lo que se llama el títere contador de cuentos, ¿sí? Esa era su estrategia. Diseñaban el títere, los personajes, bien bonito, muy innovador. Y entonces la profesora al principio, antes que obviamente pudiéramos conversar y hacer el taller, ella me cuenta, profesor, ahora entiendo, dice, ¿no? Ella me explica. Yo empezaba así mi taller, decía, niños, como ustedes tienen, no lo decía con esas palabras, pero los niños lo entienden así, porque una cosa, por más que dores la píldora, los niños saben que les baja la autoestima cuando dices que no pueden, ¿verdad? Entonces, yo decía, niños, saben que tenemos problemas con lectura, ustedes tienen que saber leer, no les toman interés. Para eso, ¿saben qué? Vamos a hacer un juego con los títeres. ¿Cuál es la lógica ahí, científica? Lo que le estás diciendo a los niños es que por mí vas a leer, por los títeres vas a leer. Tú no eres capaz. Yo soy el que te va a salvar. Y por tanto, vas a depender de mí en el proceso de aprendizaje. Entonces los niños entran en condiciones de inferioridad, de vacío, con la autoestima destrozada, porque a esa edad es otra las condiciones de comprensión sobre sus capacidades. Si a nuestra edad nos dicen que ese proyecto está mal planteado, no pasa nada, nos sentimos a veces un poco desanimados, pero ya nos pasa. Pero eso decirle a un chico de 14, de 15 o de 9 es brutal, ¿no? Es brutal, o sea, si uno tiene elementos básicos de la neurociencia y de la psicología evolutiva, eso es brutal, ¿no? Eso lo marca. Y entonces, yo le decía a la profesora, no puedes empezar diciendo eso, pero ¿sobre qué vas a hacer tu títere? Ah, profesor, el títere lo va a hacer sobre los mitos de la comunidad. Ah, ok. ¿Y de dónde han sacado los mitos? Ah, estos chicos me lo han contado. Bien graciosos son. Ese es el potencial. Ahora vas a replantear tu proyecto y le vas a decir, chicos, ¿no? Como ustedes son genios contando cuentos y además tienen una chispa, un carisma y su pueblo tiene lindas historias, he decidido, estoy invitando a hacer con ustedes un títere utilizando eso.
Entonces el estudiante entra de otra forma. Dice, ah, no, soy valorado, soy importante. Ajá, por supuesto que yo sí puedo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué entonces nunca partamos en la pedagogía en su conjunto desde el problema del estudiante? ¿Ya? Sino al contrario, desafiamos todo el potencial del estudiante valorando lo que tienen dentro. Entonces ahí, si yo digo comprensión, hay que investigar y decir, por eso que la innovación requiere investigación. Si tú me dices, no sé por qué no comprenden, es porque no has dialogado con tus estudiantes sobre eso. Y no tienes por qué entrevistarlo, ¿no? Sino que en el diálogo tú tienes que recoger información por qué no comprenden, ¿ya? No hay biblioteca, la profesora anterior hacía pues una didáctica autoritaria, decía, ¿no? A ver, todos leen esta lectura, la vaca Lola tiene un pastor, ¿no? Entonces, idea principal, personajes, desenlace, copien este libro, leer del libro tal, planas, entonces han destrozado todo el nivel de comprensión, porque la comprensión no tiene nada que ver con eso, ¿no? La comprensión tiene que ver con la inspiración, con la felicidad, con la creación, y a partir de eso yo voy tratando de interpretar, crear lo que voy comprendiendo, esas leves. Y entonces, ¿por qué no comprenden? Es algo que primero tienes que sustentarlo, para que si tu proyecto es importante. En jurados, a veces cuando ya están pues tromes, ¿no? Entonces, ven ahí la justificación o el diagnóstico, dice, ah, mira, este ya está empezando con que los niños no comprenden. Podemos hacerlo como un anexo, digamos, decir evaluación S, evaluación como anexo, como una referencia, por supuesto. Pero cuando decimos justificar el proyecto, no pongamos como problema al estudiante. El estudiante nunca es el problema, no debe ser el problema. ¿Ok? El estudiante es el potencial, son los sabios, todos ustedes también, ¿no? Entonces, ahí lo primero que tiene que hacer usted es averiguar eso. ¿Por qué no comprende? ¿Alguna pregunta más? ¿Quedó claro, profesora? Sí, profesor, mi pregunta es la A ver, siguiente. profesora. Mire, el proyecto no debe partir de una necesidad Ya, esa es otra o... cosa. Problema es Mm, otra cosa, necesidad es otra cosa. Ojo, la necesidad no es una carencia. Es que vamos a hablar un poco de enfoque por competencia, pues, ¿no? La ujú, necesidad es justamente la necesidad de expresarse, la necesidad de crear, la necesidad de pensar, la necesidad de ser feliz. Profesora, ujú, no me escuchen en mi casa. Ahí hay una necesidad de ser escuchada. ¿Me entiendes? ujú, No es una carencia, no es que le falta, el cabeza está vacío, ¿no? Ellos no pueden deletrear, no pueden sumar, no son ordenados. ¿Ya? Ese es mirar la necesidad como carencia. Sino lo que hay que mirar son esas necesidades que son más o menos como paredes o cortinas que no permiten que el estudiante se desarrolle. ¿Ya? ujú, Demandas es otra cosa. Las demandas son algo que tú, o sea, que tú ya identificas. Por ejemplo, tú estás en un Zoom con los estudiantes y de pronto no hablan mucho, no hablan mucho, no te lo dicen nada, te hablan sílabas, sí, no, sí, no. Ya, profesora, claro, profesora, por supuesto, profesora, ya, entendido, profesora. Y ahí tú estás identificando una demanda. Acá la demanda es que no hay mucho diálogo, necesitamos dialogar porque el ser humano, por naturaleza, habla. Por alguna razón no están hablando, pero te lo están pidiendo a gritos que quieren hablar. Y seguramente si tienen temor, hay elementos que le hacen temer, ¿no? Entonces, demanda y necesidades no tiene que ver con la carencia, sino con una desesperación por mostrar. Por eso hablamos de experiencia, de desafíos hablamos, ¿no? Es algo así como el amor, ¿no? Uno se enamora no porque le falta amor, no, no es eso, ¿no? Sino porque encuentra la capacidad de amar que tiene uno. ¿Me entienden? ¿No? ujú, No dice, bueno, ok, voy a ir a una fiesta y voy a seleccionar a más churros, ¿no? Ya, porque tengo necesidad.
esos tipos de relaciones fracasan. Y ojo que el amor con la pedagogía es casi lo mismo, ¿eh? Porque la pedagogía está basada en el afecto. La pedagogía está basada en la emoción, no en la estrategia, en la actividad, no, esos son complementarios. Pero lo central en tu idea de proyecto es cómo mejoras ese manejo emocional, afecto de los estudiantes. ¿Me entiendes? Entonces, pero es otra cosa, cuando tú estás en una reunión, ves a alguien que te encanta y te dices, ¿qué me está pasando? Mira, lo estoy admirando, lo estoy queriendo. Entonces tú descubres, ¿no? Que tienes ese potencial de amar, pero hay algo que te impide, ¿no? Entonces tengo una demanda. Quiero que por favor me acompañen en esta experiencia de cómo amar. No me digan cómo amar, porque yo, ser humano, cada uno es autónomo. No me digan qué gustos, pero quiero ser acompañada, quiero ser apoyada, quiero ser comprendida. Esa es la estrategia. ¿Sí? Ujú. Ok, muy bien, colegas. Pero vamos aprendiendo en los talleres, ¿ya? ¿Alguien? Y una pregunta más. Muy bien. Entonces, en el grupo voy a compartir esto, ¿sí? Este Word. Primero, paso a paso, colegas. Primero, hagamos esto. Cuando ya ustedes, en el próximo taller, ustedes me presentan esto de aquí, ¿no? Más fácil vamos a reflexionar la idea, ¿ya? Y vamos a desarrollar la parte. Y el video, que también lo voy a colgar, voy a subirlo a YouTube y lo voy a colgar y el link lo voy a poner en... ¿Qué día, les pregunto, puede ser nuestro siguiente taller? Voy a ver ahorita mismo lo voy a agendar, porque el director lo ha decidido, en realidad, ¿no? Entonces no he podido yo moverme un poco y además, claro, yo podía, pero de pronto me nombran presidente y ya se me vino 1000 tareas, ¿no? Entonces, a ver, estamos, por ejemplo, podría ser, ¿qué día estamos? Hoy día 18. Ok. Profesor, nosotros sabíamos, Ujú. usted es profesor, ¿no? Sí, claro, Primeramente. claro. Ah, ya, profesor, ¿No entonces se no nota? vaya a estar. No se nota Sí, porque sí se nota, si sino no soy, que entonces, pues, wow, es un halago. por si acá, por si acá. Profesor, nosotros habíamos hecho un consenso con los colegas y Ya, habíamos quedado martes a las 5. No sé perfecto, si perfecto, ya, ya. podría ser. Lo que pasa es que ese día yo estaba en el Brain, entonces me dijeron un día antes. Y entonces sí, pues no va a ser, no podía, por eso, mira, profesor, por ahora, ya, vamos a ver mi agenda del martes. Ya, un momentito, profesor, un ratito. Martes es el día, o sea, este martes, ¿no? 22, ¿verdad? ¿Sí? Sí, martes Ya, 22. listo, lo estoy agendando. Martes 22, a ver, taller Pampa, taller 2 Pampa. Ya, taller 2 La Pampa. Listo, agendado. A las 5, ¿no, A las profesor? 5, lo estoy agendando, ya, lo estoy agendando en este momento. ¿Cuál es su correo, profesora? Para El que mío, quede, a ver, sí, sí, dícteme, por favor. sí, Mili HI2. En el chat todos Ya, a ver, me pueden, por favor, escribir en su chat su correo, cosa que a ustedes ver, ya lo comparten, espérate. Voy a generar en este momento, en el chat, por favor. Ya. Listo, en el chat dejen su correo, ahorita, un ratito. Ya. Vamos a ver aquí. Vamos a hacerlo más automático. Ese día me agarraron frío, pues, ¿no? Ese un día para otro, wow, no, no se podía, ¿no? Entonces, a ver, un momentito. Ya, es a las 5. Ahorita mismo lo voy a, lo voy a programar, ¿ya? Cosa que ya no, hoy día, por ejemplo, no sabía cómo programar, porque estaba en la calle, he corrido, he salido, hemos tenido relación presencial con, ¿no? Ya, entonces vamos con el chat, a ver, voy a mirar el chat, perfecto, tengo de Mili 2, ok, muy bien, a ver, los demás profesores, somos 8, Dios, Mili, no sé por qué no se puede grabar, Mili HI2, ¿verdad? Sí, profesor. Hotmail. Entonces vamos a sacar, vaya empezando su idea, ¿ya? Santos HBT Hotmail. Bello Corón. Ya, entonces a los dos, como ya no hay más correos, les voy a enviar inmediatamente
la invitación. Programar reunión. A ver, un ratito. Segundo taller. Listo. Es a las 5. A las 5 el día martes 22. Perfecto. Guardar. Listo, ya está. A lo mejor esto, sí, está bien. Ya. Entonces, a ver, me van a confirmar. Entonces, un ratito. Añade descripción. Ya está. Ahí está. Y añado estos dos correos. Un momento, por favor. Ya. Listo. Y no sé si Edward Paredes, también a Edward, ya está. Listo. Enviar. Ya está. Ok, muy bien. Ya su correo le va a llegar, ya está ya el aula programada. Le dan clic y si sus compañeros dicen, ¿cómo entro? ¿Cómo entro? Le envían, pues, ¿no? Igual sí, lo vamos a compartir. Igual en el grupo, en este momento, ok, lo voy a compartir. El enlace, voy a poner enlace del segundo taller. Ya está, aquí está, a ver, un ratito. Copiar la invitación, ya, toque nomás, a mí me han enseñado así, ya está. Ok, enlace del segundo taller, ya está ahí. Y ahora mismo voy a ver un ratito, voy a compartir el material. Le voy a poner formulación, ¿no? Formulación de proyecto Pampas. Entonces, el video lo tengo que subir todavía, eso demorará unos 20 minutos más o menos. Ya está, formulación Pampas. Listo, ya está el Word. ¿Ya? Listo, profesores, un gusto. Ah, ya está, hay dos más. Ya, a ver, un ratito. No, qué raro que no quiere copiar esto. A ver, ok. No. Ya, le envío también a los dos más, ¿ya? Ok, profesores, muchísimas gracias. Nos vemos el martes a las 5, ¿ya? Disculpen la tardanza hoy día, ¿ya? No pensaba, digamos, asumir este cargo, pero lo hago con mucho cariño a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego.